Estimadas amigas y estimados amigos, aquí siguiendo con la serie de vídeos que estoy haciendo acerca de reviews, reseñas y revisiones de libros, concretamente relacionados con el tema de los videojuegos, pues hoy os traigo aquí otro que me he leído recientemente. Ahora voy a subir unos cuantos vídeos acerca de libros, de videojuegos, que es Sinclair ZX Spectrum, un recorrido visual, de Juan Antonio Fernández F3M0, que ese será su alias en internet o el blog que tenga o la historia esta. Bueno, pues este es un libro con tapa dura, formato vertical. Ya veis que lo que viene por delante son imágenes de distintos juegos de ZX Spectrum. El que haya jugado pues reconoce perfectamente todo esto. Sabe el Night Lore, Fred, 3 semanas en el Circuit in Paradise, el Freddy Hardest, por ejemplo, el Robocop. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Gods and Goblins, The Way of the Exploding Fist, Barbarian, Afterburner, ¿qué más? A ver, aquí está Army Moves, Saboteur, Head Over Heels, Exolon, es que lo veo, Tortugas Ninja, evidentemente. Este es el Hobbit, una abertura conversacional, Nosferatu, Jetman, en fin, distintos juegos que están aquí. Batman de Ocean, el anterior Renegade. ¿Qué más hay por aquí? Este creo que es Renegade 3. Pac-Man, este es Mammy Game, ¿no? En fin, este es el Back to School, en fin, West Bank. Distintas pequeños trozos de pantalla de juegos de Spectrum. Y aquí por detrás pues viene como si fuera un cassette, ¿no? Ya sabéis que el Spectrum era cinta de cassette. Bueno, vamos a verlo por dentro un poquito, como hemos hecho en los anteriores reviews, para que ustedes podáis verlo. Bueno, es una página de un folio satinado y bastante grueso, pesado de gramaje, lo cual está bastante bien el libro en ese aspecto. Es del año 2018. Yo siempre recomiendo que estos libros, si os gustan, no tardéis mucho, porque cuando vais a buscarlo a la tienda, pues ya están agotados y después la editorial ya no edita y es muy complicado de conseguir, y además no suelen estar en formato digital, con lo cual la única manera es comprarlo aquí, ¿no? Bueno, ya veis que está el índice. Disculpad si no podéis ver el libro. Yo aparte lo hago así también para que nadie me diga que yo enseño el libro por aquí y me pueda venir aquí diciendo que se ve el libro por aquí. Cumple el objetivo básicamente de que se vea el libro por dentro, cómo está maquetado, cómo está diseñado. Entonces, bueno, aquí vemos como si fuera pues las letras del Spectrum, ¿no? Lo que se presentaba en pantalla. Aquí vemos pues el libro es muy visual, está bastante bien porque, como digo, es un formato a doble columna, básicamente, porque hay páginas que no traen doble columna de texto, y vertical, y siempre con fotografías a color y con su pasta dura. Es un libro, a mí me ha gustado mucho el libro. Entonces, bueno, pues aquí viene, hay una pequeña introducción, ya veis aquí las típicas imágenes de cintas, y entonces, bueno, pues te habla un poquito de la introducción del videojuego, de los distintos juegos que van apareciendo. Sobre todo está muy centrado y se basa y se recrea mucho en videojuegos españoles, ¿no? De Toposoft, de Operasoft, de Dynamic, aparecen aquí. Te habla un poquito de los orígenes del Spectrum, de cómo aparece la máquina, muy someramente, porque no es un libro que esté centrado en esto, aunque trae información, no es un libro que está centrado en la historia completa del Spectrum. Para eso ya enseñaremos otros libros que hay. Aparecen los distintos modelos, bueno, te dan las especificaciones básicas de los modelos, que está bastante interesante. Los periféricos también te habla. Esto solamente es del ZX Spectrum, aquí no aparece otra máquina, solamente ZX Spectrum, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienes una información que está bastante interesante, como digo, doble columna, tamaño de fuente de letra bastante bien para leerlo, para que los que tengamos problemas con la lectura, pues aquí no vamos a tenerlo, no son letras pequeñas. Como digo, doble columna en vertical, y está, pues aquí te hablo un poquito de la programación y distintas cositas, pero todo muy somero, ¿no? Y después aparece aquí directamente lo que es el grueso del libro, que son los juegos. Aquí no es una relación exhaustiva de videojuegos, pero pues te aparece al principio hablándote de que si los pokés, los trucos que se le metían a los juegos. Aparecen también algo de revistas, en el tema de programación, cositas que había con la programación, de los píxeles, de los gráficos. Bueno, te habla, está bien. Y te habla también, pues, aquí tema gráfico y tema de lo que era la máquina y cómo se programaba a líneas generales. No se entra muy específicamente hablando del tema, ¿no?
Después te habla también de los ilustradores, que es muy interesante, ¿no? Aquellas imágenes que te hacían meter el juego por ojo, que después realmente esto no es lo que te encontraba en el juego, pero la verdad es que hacía que te llevaras la cinta, el juego a tu casa, ¿no? Pues aquí hablan de Aspiri, creo que si no me recuerdo, Luis Rollo, creo que se llamaba también, que era otro grafista interesante en España. Sobre todo se para mucho en lo que es España, aunque también toca otras compañías como Ocean, ¿no? En fin. Y después aquí aparecen los videojuegos que él ha considerado estas personas clásicas, ¿no? Clásicos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá juegos que puedan ser más de nuestro agrado o no. Este aparece primero con un clásico, que es La Abadía del Crimen, ¿no? Este es un sello que salió en correo. Entonces, como vemos, se aparece siempre de fondo una pantalla del juego y un pequeño comentario que suele ser de alguna revista de la época y también a lo mejor si había alguna pequeña entrevista con la persona, con los desarrolladores del juego, hay alguna anécdota, alguna cosa. Los juegos normalmente suelen tener 2 páginas, pero este, por ejemplo, como es un más representativo, pues trae 4 páginas, hablando del juego. Pero básicamente son 2, ¿no? Bueno, pues aquí habla de Abu Simbel, este también tiene otras 4 páginas, vemos que tiene de fondo una imagen del juego, que está bastante interesante, y vemos pantallazos del juego, ¿no? Después, cuando vamos a cambiar porque creo que están ordenados alfabéticamente, cambiamos de lo que es el alfabeto, el alfabeto, pues viene aquí otros juegos que nos han comentado, normalmente con lo que son las pantallas de carga de los juegos, para que veáis el arte que tenían con las pantallas de carga, ¿no? Aquí aparece, bueno, viene aquí, os veis, aparece Afterburner, pues en Afterburner pues lo que aparece básicamente es una imagen de fondo y un pequeño comentario de una revista de la época y una foto con algún comentario que tenga, ¿no? Básicamente, no tiene más. Aquí no sé qué aparecía, parece que está la página un poco estropeada. Bueno, esto es un tema de impresión. Aparecen aquí pues otro juego, la Alien 8, en fin, van apareciendo juegos. Después cuando cambia va a cambiar de alfabeto, de letra, pues aparecen a lo mejor las pantallas de carga o las portadas de las cintas de cassette, ¿no? Como se vendían en su momento. Aquí hay otro juego que está bastante interesante. Bueno, no está mal. Pequeño comentario del autor del libro y pequeño comentario de una revista, ¿no? Y con una pantalla de fondo del juego. En algunos juegos, como digo, se detiene más y en otros juegos, pues no, pues solamente son 2 páginas. Normalmente son 2 páginas por juego, pero en algunos hay 4. Entonces, bueno, pues es un libro muy gráfico, donde, bueno, puedes tener un repaso de lo que eran los 8 bits en aquella época, concretamente en Spectrum, porque el libro es de Spectrum, y como su propio nombre indica, pues un recorrido visual. Es un libro muy visual, con un buen gramaje en lo que son las páginas, páginas a todo color. Yo creo que es un libro que está muy bien maquetado, muy bien diseñado. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, viene un análisis de la época de una revista de la época, como Micro Hobby, sería esta seguramente. ¿Veis? Aquí hay distintas pantallas de carga de los juegos. Aquí, pues esto siempre igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el comando. Es un libro que está muy bonito para echar un vistazo. Y si sois personas que no habéis jugado al Spectrum, ya sabéis que tenéis emuladores como es el Fuse, que es gratuito, y lo podéis poner en un PC en Windows de hoy día, y lo podéis ver por curiosidad para echarle un vistazo. Y bueno, pues mira, podríais cogerte el emulador, o podríais cogeros el emulador, y ver estos juegos que están aquí, y al leeros un poquito lo que dice de los juegos, y jugar un poquito. Aunque bueno, hay gente que esto ya no lo traga, como las películas que hay gente que dice que no ven películas en blanco y negro. Pero bueno, yo creo que aquí está el GoBot, está bastante bien diseñado esto, como vemos aquí, ¿no? Y el Gohan Goblin, ¿no? La verdad es que está muy muy bien el libro. En ese aspecto, en lo que es la presentación y el recorrido visual, pues cumple con lo que su propio nombre indica, el título, ¿no? Entonces, como digo, pues alguien que no haya visto el Spectrum, pues puede sacarse el Fuse, lo que es el emulador, y puedes apuntar los nombres de los juegos y jugarlos, ¿no? Y mira, pues te sirve de excusa para... A mí me ha servido, por ejemplo, para volver a poner el emulador y poder jugar en algunos juegos y recordar mis tiempos de cuando yo jugué al Spectrum, ¿no? Que lo tuve en su momento, el ZX Spectrum Plus 2. Entonces, como digo, es un libro muy visual, un libro que trae, bueno, pues como digo, los juegos traen 2 páginas donde hay una imagen de fondo del juego y el comentarios o bien de los desarrolladores o de las revistas de la época, algún comentario del autor del libro. Y por norma general, como digo, son 2 páginas por juego, pero algunos juegos pues traen aproximadamente 4 páginas, el doble, porque son juegos más interesantes o que el autor ha considerado más interesantes y se detiene un poco más en ellos, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues un libro muy visual, un libro que hace una primera parte donde habla de la máquina, del contexto histórico de la máquina, del ZX Spectrum, cómo se desarrolla, habla de Sir Clive Sinclair, habla de los distintos modelos que había, de los temas de programación, de distintas cositas, aspectos de la máquina.
de las compañías, de los grafistas, de los programadores, pero muy someramente. Y bueno, después entra lo que es el grueso del libro, que son, como estamos viendo, pues estas páginas donde aparecen pues un juego de fondo, un pantallazo del juego de fondo y un breve comentario del mismo, donde aparece, bueno, por la desarrolladora, el género del juego y el año en el que apareció. Con lo cual, aquí tenéis un libro muy interesante. Después también aquí en la última parte habla de videojuegos actuales. Ya sabéis que el Spectrum no está abandonado, se sigue programando, como este, por ejemplo, de Brunilda, este Castlevania, muy interesante, ¿no? Viene un capítulo de juegos nuevos. Y aquí, bueno, pues vemos distintos juegos y te indica además pues dónde podemos descargarlos, ¿no? Que si el Mojon Twins y toda esta historia, y está bastante bien, ¿no? Y vemos pues cositas también actualizadas a día de hoy del juego. Después aquí te habla un poquito en el epílogo, bueno, pues de distintas cositas, de cosas que se hacen hoy día, bueno, no está mal, ¿no? Y aquí me parece que también hay alguna entrevista con algún desarrollador, algún programador de Toposoft, en fin. Está bastante interesante el libro. Bueno, aquí vemos a hacer Clay Sinclair con su ZX Spectrum 16K, ¿no? Y es un libro muy recomendable. Un libro que está aproximadamente por unos 20 euros vale unos 20 euros, tapa dura. Se lee amenamente, es un recorrido visual. Si no habéis conocido el Spectrum, pues aquí lo podéis conocer, os bajáis el emulador y podéis jugar a los juegos que aquí aparecen y tendréis una idea muy cercana de lo que fue aquella época. Bueno, pues libro muy recomendable. Hasta luego y un abrazo. Gracias por estar ahí.